Hola clase, vamos a hablar hoy de fisiología respiratoria. Vamos a tratar de explicar en este y en otros videos algunos conceptos básicos de la fisiología respiratoria. El objetivo es que comprendamos de una manera sencilla cómo se dan los distintos procesos para que los seres humanos podamos garantizar que el oxígeno que está en el medio ambiente, en una mezcla de gases, pueda llegar hasta la unidad funcional que es el alvéolo respiratorio, de ahí difundir hacia la circulación, hacia el torrente sanguíneo, y de ahí ser transportado por una molécula que se llama la hemoglobina, que se encuentra en los eritrocitos, ser transportado a los distintos tejidos, ser intercambiado por el CO2 en los tejidos, y este CO2 se dirige también en la sangre, se dirige hacia los pulmones y es intercambiado por oxígeno. El oxígeno entra a la sangre y el CO2 difunde por el alvéolo para ser expulsado por el mecanismo respiratorio, ser expulsado al medio ambiente. Todo este proceso globalmente se denomina respiración. Y básicamente la respiración comprende unas fases grandes que podríamos resumir en ventilación, en difusión de gases, de los gases como son el oxígeno y el CO2, y el transporte de estos gases en la circulación. El primer tema importante entonces es entender cómo los seres humanos podemos asegurar que el aire llegue hasta sus pulmones. Ese aire, que finalmente es una mezcla de gases, tiene que llegar al alvéolo respiratorio, a la unidad funcional, al lobulillo respiratorio, para sufrir un proceso de difusión hacia la sangre. Esta ventilación entonces está regulada por el sistema nervioso central, es quien regula los movimientos respiratorios, y básicamente se vale de todo nuestro sistema, todo el sistema osteomuscular a nivel del tórax y del cuello y del abdomen para poder garantizar los distintos movimientos respiratorios. Entonces a esto lo denominamos ventilación. Es el proceso por el cual tomamos aire, o sea, inspiramos, y eliminamos aire, expulsamos aire, o sea, la expiración. Ese ciclo inspiración, expiración es lo que vamos a denominar ventilación, pero va un poco más allá de eso. Tenemos que explicar algunos otros procesos fisiológicos que suceden en estos ciclos respiratorios. Como primera medida, entonces, tenemos que ver cuáles son aquellos, protagonistas de la ventilación. Entonces, vamos a tener anatómicamente, entonces, nuestra reja costal. Vamos a tener unos músculos que se dedican a la inspiración y otros que actúan en la expiración. Estos músculos están principalmente en el tórax, los principales, pero vamos a tener otros músculos que acompañan a estos principales y que están en el cuello y otros en el abdomen. Entonces, como dijimos, vamos a dividir nuestro ciclo respiratorio en dos. Vamos a dividirlo en una fase inspiratoria, que tendríamos aquí a su derecha, y otra fase expiratoria que tendríamos en la radiografía de la izquierda. A su derecha entonces vemos una radiografía donde vemos que el tórax está expandido, está con mayor capacidad. Esto sucede porque el diafragma desciende. Aquí voy a pintar el diafragma, aquí se ve la sombra del diafragma. El diafragma baja y la caja torácica también su capacidad para permitir que los pulmones tomen
el aire en la inspiración. Es decir, lo que se hace es que al aumentar el volumen del tórax, la presión dentro del tórax se hace más negativa y los pulmones pueden ocupar ese espacio llenándose de aire. A su izquierda entonces vemos una radiografía donde vemos el proceso opuesto, el de la expiración. Entonces para la expiración la presión del tórax debe aumentar un poco. Para eso entonces el diafragma hace el movimiento contrario, sube y la caja torácica disminuye su diámetro para aumentar la presión y expulsar el aire. Eso se ve pues así como sencillo, pero vamos a ver que pues hay muchos factores que intervienen en eso. Aquí estamos viendo los músculos que participan en el proceso respiratorio. Entonces, a su izquierda vamos a tener los músculos que participan en la inspiración y a la derecha los que participan en la expiración. Dentro de los que actúan en la inspiración son todos son todos esos músculos que permiten que la reja costal tenga un movimiento hacia arriba y hacia los lados. Entonces se está aumentando la capacidad del tórax para que el aire entre a los pulmones. Dentro de esos músculos entonces tenemos el esternocleidomastoideo, los músculos escalenos, tenemos los músculos intercostales, pero no tenemos normalmente dos músculos intercostales, unos que se denominan internos y otros que se denominan externos. Los que principalmente actúan en el proceso inspiratorio son los externos. Entonces, estos músculos actúan llevando las costillas hacia arriba y también un poco hacia los lados. Y pues obviamente tenemos el diafragma, ya habíamos hablado de él. El diafragma es tanto inspiratorio como expiratorio. A su derecha vamos a tener entonces los músculos de la expiración. Dentro de esto sí tenemos principalmente los intercostales internos. Sí, tenemos principalmente estos que son los intercostales internos. Vamos a tener también los músculos serratos, que los tendríamos acá, serratos anteriores. Vamos a tener los músculos oblicuos del abdomen y vamos a tener también los músculos rectos anteriores del abdomen. Y por supuesto, pues obviamente como músculo principal vamos a tener el diafragma también, ¿sí? Estos músculos, su acción principalmente es llevar las costillas hacia abajo y llevarlas también un poquito hacia adentro. Entonces lo que hacen es disminuir la capacidad del tórax, es decir,
hacen el opuesto a la fase inspiratoria con el objetivo de aumentar la presión intrapulmonar y que el aire sea expulsado al medio, hacia el exterior, al medio ambiente. Esos es básicamente los dos ciclos. Hay que estudiar, tienen que estudiar, repasar estos músculos para que les quede mejor grabados, para que los entiendan. Los estudian y los graban para que sepan diferenciarlos entre cuáles son inspiratorios y cuáles son expiratorios. Dentro de los inspiratorios, básicamente vamos a tener los los músculos principales de la respiración, de la inspiración, como son los intercostales externos y obviamente el diafragma. Y tenemos los que denominaríamos músculos secundarios o accesorios, dentro de los cuales estaría el esternocleidomastoideo, los músculos serratos, los músculos escalenos, y tendríamos también el esternocleidomastoideo, los escalenos, etc. Entonces, estos son básicamente el componente muscular de la caja torácica. Repito, hay que estudiarlos por aparte para que tengan pues un mejor pues entendimiento. Aquí estamos viendo entonces qué cambios se producen en la caja torácica durante los dos procesos respiratorios. Entonces arriba estamos viendo la inspiración. Entonces en la inspiración los actúan principalmente los músculos intercostales externos y el diafragma desciende. Asimismo, ustedes miran que las rejas costales se van, las costillas, perdón, se van hacia los lados, también suben, y el diámetro anteroposterior también aumenta. Todo esto pues para darle mayor capacidad a la caja torácica. Cuando la caja torácica, digámoslo así, entre comillas, se expande, la presión intrapulmonar disminuye, se hace negativa para que por diferencia de gradientes de presión el aire entre a los pulmones. Esto sucedería entonces en la inspiración. En la expiración entonces sucede todo lo contrario. Las costillas se van hacia abajo, actúan más los intercostales internos, ¿sí? Y el diafragma asciende nuevamente. Entonces nuestra caja torácica reduce su diámetro, tanto su diámetro anteroposterior disminuye nuevamente, se hace más reducido, disminuye. Al igual que el diámetro transverso también pues disminuye, ¿no? Al contrario que en la inspiración, donde se aumenta el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior aumenta, en este caso, en la expiración, perdón, disminuye. Entonces, este es el mecanismo, digamos, mecánico, lo que sucede. Entonces, tenemos unos músculos que actúan en inspiración, otros que actúan en expiración. Tenemos unos músculos principales, el diafragma, que es el músculo central, el músculo principal, y los intercostales internos y externos, que serían el otro grupo de músculos principales. Luego tenemos unos músculos accesorios o secundarios que participan en ese proceso respiratorio, dentro de los cuales el esternocleidomastoideo,
los escalenos, actúan en una fase inspiratoria y tenemos otros músculos que actúan en la fase expiratoria, como son el recto anterior del abdomen, como son el músculo recto abdominal, el recto anterior del abdomen. Eso entonces en cuanto a la parte muscular. Hay que entender otra cosa también importante y es que la contextura o el tejido pulmonar tiene unas particularidades que permiten que si la caja torácica se expande, él pueda cambiar de volumen, él pueda aumentar y disminuir su volumen y este ciclo siempre lo vamos a hacer durante toda la vida. Así como el corazón se contrae involuntariamente desde que nacemos hasta que morimos, el pulmón hace ese mismo proceso respiratorio desde que damos nuestro primer llanto cuando nacemos hasta cuando morimos. Él siempre va a hacer los dos ciclos, inspiración, expiración. Aumentar el volumen o disminuir el volumen del pulmón se debe gracias a que el pulmón tiene unas propiedades que se denominan propiedades elásticas. Esto significa que el pulmón está compuesto la matriz, digamos el parénquima pulmonar, perdón, está compuesto por un tejido conectivo elástico que le da esa posibilidad al pulmón de aumentar su tamaño, es decir, de elongarse, de estirarse y nuevamente de volver a su tamaño usual. Eso lo hacemos durante toda la vida. Esa propiedad, entonces, básicamente es lo que vamos a llamar la propiedad de, ya lo vamos a escribir aquí, esa propiedad de elongarse y luego volver a su estado habitual o a su tamaño original, se denominaría distensibilidad. Y esto se debe gracias a las fibras elásticas que tiene el pulmón. Y es lo que estamos viendo en esta diapositiva, cómo el pulmón tiene una organización bastante rica en tejido conectivo elástico que le permite hacer, pues que le da esa propiedad de distensibilidad. Sin eso, pues sería casi que imposible que eso sucediera. En algunas patologías esa distensibilidad del pulmón se pierde y entonces perdemos nuestra capacidad de tomar y pues de hacer la respiración en forma adecuada y hacer la ventilación adecuadamente. Esta distensibilidad del pulmón le da al pulmón otra capacidad, otra función que podemos denominar así, la llamamos compliance pulmonar, que es un término pues algo similar al de distensibilidad y es la capacidad del pulmón de, por decirlo así, de aumentar su tamaño o de tener un cambio en su tamaño dependiendo del volumen y de la presión, del volumen y de la presión. Como estamos hablando de gases sanguíneos, cuando hablamos de gases sanguíneos, entonces tenemos que hablar del volumen. Todos los gases tienen volumen y ese volumen genera una presión, ¿sí? La capacidad del pulmón de tener cambios de acuerdo a ese volumen y a esa presión es lo que denominamos la compliance pulmonar. Esto es muy importante, sobre todo en unidades de cuidado intensivo, donde esa compliance pulmonar juega un papel importante en temas de ventilación mecánica. Finalmente, todo esto permite que
a nuestras vías respiratorias pueda llegar la mezcla de aire, la mezcla de gases, perdón. Esa mezcla de gases entonces tiene un componente principal de nitrógeno, pero el nitrógeno no difunde hacia la sangre. El nitrógeno compone, ya lo veremos más adelante, aproximadamente un 75% de la mezcla de gases, y el oxígeno tan solo comprende un 21%, pero el oxígeno es el que vamos a tomar. En esta diapositiva, pues entonces estamos viendo, es un esquema donde estamos viendo nuestro aparato respiratorio, cómo está conformado. Ahí están ustedes viendo en las imágenes, de las dos imágenes iniciales, vemos pues la tráquea, vemos la tráquea, vemos el corazón que está en el centro, entre los dos pulmones del corazón. Pues entonces se va a desprender del ventrículo derecho, nace o se origina la arteria pulmonar que va a llevar sangre no oxigenada, sangre no oxigenada a los pulmones. En los pulmones se da pues el intercambio gaseoso, se oxigena la sangre y llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Eso es básicamente entonces el proceso que sucede básicamente, y finalmente entonces vamos a tener este es un esquema del circuito pulmonar y del circuito sistémico, es decir, de la circulación pulmonar y de la circulación sistémica. Ahí estamos básicamente viendo las presiones en diferentes puntos. Entonces, en azul vamos a ver lo que es la sangre venosa, o sea, no oxigenada. En rojo estamos viendo la sangre oxigenada. Entonces, como había explicado, vamos a tener entonces, vamos a dibujarlo. Entonces vamos a tener, aquí estaría nuestra arteria, vamos a verlo acá, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a tener entonces que de nuestro ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, sale la sangre no oxigenada, va a los pulmones y regresa ya oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Tenemos una serie de presiones pulmonares. Normalmente las presiones en el sistema pulmonar son menores que en la circulación sistémica, ¿sí? Y en el corazón, en las cavidades derechas, las presiones son menores que en el lado izquierdo. En el ventrículo izquierdo, entonces ya tenemos una presión mayor, y cuando la sangre ya va por la circulación sistémica, tiene una presión mayor, una presión habitualmente que, pues, digamos, en un promedio en las personas, digamos, en un promedio de 120-80, eso es variable. Ese es el promedio que dan aquí en este gráfico. Y las presiones vuelven a caer a nivel capilar, a nivel de los capilares sanguíneos, y luego pues ahí nuevamente retorna con una muy baja presión nuevamente a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Ese es un resumen del circuito cardiopulmonar.
Pero pues vamos a seguir hablando pues del tema de la ventilación. Finalmente la ventilación lo que tiene que asegurar es que ese oxígeno llegue hasta el circuito pulmonar. Entonces aquí tenemos básicamente un gráfico donde estamos viendo las presiones en el momento de reposo, es decir, no estamos ni en inspiración ni expiración. Es digamos un punto hipotético donde denominamos la pausa respiratoria y donde las presiones a nivel intrapulmonar son similar a la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos la presión atmosférica que normalmente para la altitud a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, va disminuyendo conforme vamos ascendiendo en altitud. Y en ese momento, en el momento en que hay digamos, una pausa respiratoria, que estamos en reposo, ¿sí? Es decir, no estamos ni en inspiración ni en expiración, la presión dentro del pulmón es equivalente a la presión atmosférica. Y la presión intrapleural, es decir, recuerden que habíamos hablado que el pulmón estaba rodeado por la pleura y que la pleura tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal, y que entre esas dos capas de la pleura hay un espacio que se llama el espacio pleural. Ese espacio pleural tiene una presión habitualmente pues debe ser negativa, ¿sí? Que podría estar en fase de reposo más o menos en menos 4 milímetros de mercurio. Eso digamos en reposo, aquí no estamos ni en inspiración ni en expiración, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede durante la expiración y durante la inspiración y durante la expiración. Entonces aquí tenemos ya dos diagramas. En la izquierda tenemos una inspiración y miren ustedes que por el movimiento, pues, por la ventilación, por la mecánica ventilatoria, entonces el diafragma se aplasta, se va hacia abajo, desciende, las costillas se elevan y aumenta digamos como la capacidad del tórax. Entonces el tórax se amplía, ¿sí? El objetivo es que ampliarse, ¿sí? Para que haya más capacidad. Esto entonces, ¿qué genera? Genera que la presión dentro del pulmón caiga. Ustedes se dieron de cuenta en la diapositiva anterior que la presión en reposo era similar, en la presión intrapulmonar en reposo era similar a la presión atmosférica. Pues bien, en la inspiración, esa presión intrapulmonar desciende dramáticamente y se hace negativa. Y la presión intrapleural se hace un poco más negativa. Habitualmente la presión dentro del pulmón es es mayor que la presión en la pleura, intrapleural. Es decir, la presión, vamos a definirlo acá, la presión intrapulmonar, voy a volverlo a escribir para que quede un poquito mejor. La presión, vamos a definirlo aquí en X, presión
pulmonar es mayor que la presión de la pleura. Entonces, la presión dentro del pulmón habitualmente es mayor que la presión a nivel de la pleura, que la presión intrapleural. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que, que las pleuras siempre van a tratar de estar muy cerca. ¿Sí? Sea el ciclo que sea, la presión dentro del pulmón va a ser algo mayor o algo mayor que la presión dentro de la pleura. Esto significa que las dos pleuras van siempre, casi siempre, a estar cerquita una de la otra. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, durante la inspiración dijimos que el diafragma se va hacia abajo y la caja torácica se amplía con el objetivo de dar mayor capacidad. Entonces, esto hace que la presión intrapulmonar sea menor que la presión atmosférica, la presión intrapleural se hace más negativa, ¿sí? Y el aire entra, ¿sí? En la inspiración sucede pues el proceso contrario. El diafragma sube y el diámetro del pulmón disminuye, el diámetro del tórax de la reja costal disminuye y nuestra presión nuestra presión intrapulmonar se hace positiva y cae un poquito la presión intrapleural, pero la presión intrapleural sigue siendo negativa. Aquí sigue siendo negativa, mientras que esta presión intrapulmonar se hizo positiva. Entonces el aire pues es expulsado de nuestros pulmones. Aquí en la parte baja entonces vemos lo mismo que vimos en una diapositiva anterior, como en la inspiración la caja torácica se amplía, ¿sí? Las costillas se elevan y se van hacia adelante, hacia los lados, es decir, dándole mayor capacidad al tórax. Y en la expiración sucede todo lo contrario, las costillas se van un poco hacia atrás, hacia adentro y hacia abajo, y lo que hacen pues es que la capacidad del tórax disminuya. En ese momento la presión intrapulmonar se eleva, ¿sí? La presión intrapleural sigue siendo negativa, ¿sí? Pero la presión intrapulmonar se eleva y el aire es expulsado. Entonces aquí tenemos los dos ciclos respiratorios. Tenemos una inspiración y una expiración. Normalmente la expiración en el tiempo dura un poco más. La inspiración dura 2 segundos y la expiración 3 segundos. Entre las dos hay un tiempo muy pequeñito que se denominaría reposo o pausa respiratoria. Entonces en el primer cuadro de arriba tenemos la inspiración, donde las presiones caen, ¿sí? Miren que se hacen negativas. Y en la expiración las presiones suben. En la gráfica de abajo entonces tenemos el volumen de aire dentro de estas dos fases. Miren que en la parte de arriba estamos hablando de presiones. Todos los gases manejan presión y manejan volumen. En la primera pues se analiza la presión dentro de las dos fases. Repito, en la fase inspiratoria la presión se hace intrapulmonar se hace negativa y en la fase expiratoria se hace positiva. Mientras en la de abajo se está analizando el volumen, ¿sí? Durante
ventilación pulmonar durante la inspiración y la expiración, normalmente se moviliza un volumen en una persona pues adulta, esto varía de acuerdo a la edad, a la talla, al peso, pero digamos que en una persona promedio, normalmente eso es de, perdón, ahí 500 mililitros. A eso se le conoce como volumen corriente, se manifiesta así, volumen corriente, voy a escribirlo nuevamente, volumen, y se puede escribir así con una T, volumen corriente. Esto es lo que denominamos el volumen corriente, que normalmente equivale a 500 mililitros. Aquí vemos algo interesante y es una de las situaciones más comunes que vemos en la emergencia médica. Estamos viendo una patología que se llama el neumotórax. El neumotórax es la entrada de aire al espacio pleural. Al espacio pleural. Entonces, normalmente, un neumotórax sucede, pues una de las causas comunes son las heridas por arma cortopunzante, por ejemplo. Entonces, supongamos que aquí esta persona recibe una herida con un arma blanca. ¿Qué pasa con eso? Entonces, suceden dos cosas. Se rompe el sello de la pleura, es decir, ese pulmón está totalmente sellado, totalmente hermético, pero cuando se viola ese sello por cualquier lesión, pues se rompe la pleura. ¿Y qué sucede? Al romperse la pleura ocurren dos cosas. Una es que esa comunicación a través de la herida entre el exterior y la pleura, entonces el aire aquí, la presión de este aire que está aquí afuera en el medio ambiente, que digamos que a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio, bueno, ahí no me quedó tan bien escrito, 760 milímetros de mercurio, entra aquí al espacio pleural, entra el aire a través de la misma herida y empieza a acumularse el aire ahí dentro del espacio pleural. Entonces, ¿qué sucede? Que ese aire entró, esa herida violó el sello que había en el tórax, ¿sí? Comunicó el espacio pleural con la presión atmosférica y el aire por presión obviamente va de un gradiente de mayor presión al de menor presión y entra al espacio pleural. ¿Y qué sucede? Pues el pulmón se colapsa. Entonces ustedes están viendo aquí, vamos a colocarlo aquí, vamos a borrar aquí, y ustedes están viendo aquí, esta es la imagen del pulmón. El pulmón se colapsó. Ustedes ven aquí el otro pulmón que está totalmente expandido, pero aquí hubo una herida y entonces entró aire y colapsó ese pulmón. El aire se acumuló en el espacio pleural que tenía una presión negativa se hace positiva, se hace más positiva que la presión intrapulmonar y entonces colapsa al pulmón. Esto es lo que sucede con los neumotórax. También se puede acumular sangre, el arma puede llegar y romper algún vaso sanguíneo y va acumulando líquido. A eso se conoce como un hemotórax, cuando se acumula sangre, porque el arma alcanza a lesionar alguna estructura, alguna arteria, alguna vena, o si entró lo suficiente, también
perfora el pulmón. Al perforar el pulmón, entonces se escapa aire del pulmón hacia el espacio pleural y pasa lo mismo. Entonces, no solamente entra aire desde afuera, sino que también se escapa aire del pulmón, se acumula en el espacio pleural, aumenta la presión intrapleural y se colapsa el pulmón. ¿Cómo se maneja esta situación? Se coloca una sonda de tórax, que es una manguerita acá, se coloca con anestesia local y esa sonda de tórax va comunicada a un sistema con agua que tiene una presión menor que la del tórax y entonces por gradiente de presión el aire se va hacia ese sistema de presión negativa que va conectado al tubo de tórax y entonces eso es lo que hacemos cuando colocamos las sondas de tórax. Entonces esa es una situación muy común, verlas en los servicios de emergencias y se llama el neumotórax. Aquí estamos viendo algunas situaciones que suceden en la vida cotidiana, de movimientos que no son respiratorios, que no son inspiración ni expiración, sino que básicamente son movimientos accesorios que se dan en diversas situaciones. Entonces tenemos la tos, que son movimientos de expulsión súbita de aire provocada por alguna agente que irrita, bien sea virus, bacterias, sustancias, etcétera, que irritan nuestras vías respiratorias entonces hace pues que nuestro sistema respiratorio haga movimientos bruscos para tratar de expulsar esos agentes nocivos, ¿sí? Los estornudos, que son básicamente estímulos a nivel de la mucosa de la nariz y que también producen un movimiento súbito de expulsión de aire. El llanto, pues que es ya algo muy emocional, tanto el llanto como la risa, pero ahí también se producen pues movimientos respiratorios. La risa pues también es un movimiento respiratorio donde básicamente perdemos aire, incluso muchas veces cuando es una risa incontenible, desafortunadamente esa risa pasa de convertirse en algo placentero para convertirse en algo agobiante o incluso desesperante cuando vamos perdiendo paulatinamente nuestra reserva de aire a nivel de los pulmones. Eh, el hipo, que es una contracción involuntaria del diafragma, que se puede generar pues básicamente por distensión del estómago, pero también hay otras causas, también pueden haber causas infecciosas, ¿sí? O compromisos pues infecciosos o inflamatorios a nivel del tórax o el abdomen que irriten el diafragma. Por el hipo pues generalmente también perdemos algo pues de volumen respiratorio. Y el bostezo pues que es también un mecanismo que indica pues muchas cosas, puede ser provocado por hambre, puede ser provocado por sueño. Algunos de estos son fisiológicos, otros ya pueden indicar una enfermedad como la tos, ¿sí? O por ejemplo como cuando el hipo es ya incontenible, que se vuelve un hipo patológico. Bueno, entonces hemos visto ya lo que es la mecánica ventilatoria, hemos visto cómo es el proceso pues, de la inspiración y la expiración, tanto a nivel de los movimientos del diafragma y de los músculos, como los distintos cambios del volumen pulmonar, lo que llamamos la distensibilidad y la compliance pulmonar. Y hemos visto también las diferencias de presión pleural e intrapulmonar que se dan tanto en la inspiración como en la expiración. Y hemos visto pues un ejemplo
de la vida, pues de una situación de emergencia, que es el neumotórax. Entonces hemos visto ya como esa parte de mecánica ventilatoria. Ahora pues vamos a hablar del otro componente de la ventilación muy importante, que es el aire inspirado. El aire inspirado, entonces, es el aire atmosférico que viene en una mezcla de gases. Y su principal componente es el nitrógeno, que constituye aproximadamente 78.6% de esa mezcla de gases. El segundo componente es el oxígeno, que tiene una composición relativa de 20.9%. El tercer componente es el agua, el vapor de agua, que representa un 0.5%. Y el CO2 que inhalamos es una fracción muy pequeña, de 0.04. Al lado derecho de esos porcentajes, entonces vemos las presiones de ese aire inspirado, y estos son valores, datos dados para al nivel del mar. Recuerden ustedes que esos pueden cambiar si estamos en un lugar de mayor altitud. A medida que tenemos más altitud, pues se va disminuyendo la presión atmosférica. Sin embargo, la relación porcentual de estos gases no se modifica. En la tabla de la derecha, entonces vemos el aire que ya ha llegado por ese mecanismo de ventilación, ha llegado hasta nuestros alvéolos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una variación en la composición de estos gases cuando llegan al alvéolo. Hay unas diferencias en las presiones y una diferencia en el porcentaje. Y esto es básicamente debido a que cuando el aire pasa por nuestras vías respiratorias, se humidifica y entonces aumenta el porcentaje de vapor de agua. Ustedes están viendo que era de 0.5 y aquí aumentó a 6.2, ¿sí? Y están viendo que el CO2, que era mínimo en el aire atmosférico, en el alvéolo, aumenta un poco, ¿sí? Y vemos que la presión era del CO2 era menor en el aire atmosférico y ahora es mayor en el aire alveolar, asimismo que la presión del vapor de agua, mientras que las del oxígeno y del nitrógeno caen un poco. La del oxígeno, que era de 159 milímetros de mercurio, bajó a 104. Pero ¿esto por qué sucede? Pues sencillamente porque las concentraciones varían, porque el aire se humidifica, entonces aumenta el porcentaje de vapor de agua, aumenta de 0.5 a 6.2%. Y el CO2 no es que no es que ese CO2 se aumente en concentración a medida que va fluyendo el aire por nuestras vías respiratorias, sino ese porcentaje de 5.3 es el CO2 que se queda ahí luego que ha difundido desde el torrente sanguíneo por el alvéolo. Es decir, que al salir el CO2 de la sangre, pasa por el alvéolo y una parte de ese CO2 se queda ahí
en el alvéolo, se queda, digamos, haciendo parte de esa mezcla de gases. Otra parte de ese CO2 se expulsa y otra queda ahí como formando esa parte de la mezcla de gases. Sin embargo, pues no en una proporción mayor, solo del 5,3%, pero ese porcentaje depende pues del CO2 que viene de la sangre. Aquí tenemos entonces el mismo gráfico del lado de la izquierda, entonces tenemos el aire atmosférico. Vemos como hay una mínima cantidad de CO2, muy mínima. ¿Sí? Y vemos del lado derecho el aire que se expulsa, la mezcla de gases que se expulsa, ¿sí? Lleva también una concentración de CO2 que viene de la sangre. Y aquí vemos el aire alveolar, donde también hay una parte de ese CO2 que viene de la sangre que todavía permanece ahí en el alvéolo, pues haciendo parte de la mezcla de gases, ¿sí? Y el oxígeno, que traía una presión de 158, es decir, tenía un porcentaje mayor en el aire atmosférico, al entrar a jugar un porcentaje, al entrar el vapor de agua, a jugar un papel importante, entonces disminuye la presión del oxígeno y se baja a 100. Entonces, la presión global de estos gases, es decir, que a nivel del mar sería de 760 milímetros de mercurio, se mantiene en el aire inspirado, en el aire expirado y en el aire alveolar. Lo que cambia es la relación porcentual de sus componentes. Entonces, eso es importante pues para tenerlo en cuenta. A medida que aumentamos, digamos, de altitud, vamos por ejemplo a una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, que queda a un nivel de altitud mayor, eh, la presión de estas mezclas de gases disminuye. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que hacer un mecanismo de adaptación de algunos días para adaptarnos a esa situación. Si de pronto hoy viajamos a La Paz, Bolivia, y hoy mismo queremos correr una maratón, no lo vamos a poder hacer porque nuestro cuerpo no va a estar adaptado. Ellos están a una altitud mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense cómo serán las presiones de los gases atmosféricos allá. Pues obviamente van a ser mucho menores que acá y pues al llegar allá, pues si vamos a querer correr, nos vamos a fatigar muy rápido. Entonces, nuestro cuerpo tiene que hacer un mecanismo de adaptación que es generalmente aumentar los niveles de glóbulos rojos y de hemoglobina para que puedan transportar hacer un transporte más efectivo de los gases sanguíneos. Los gases sanguíneos, perdón, los gases atmosféricos no se van a modificar, lo que se tiene que adaptar en nuestro cuerpo a esa situación, aumentando los niveles de glóbulos rojos y de hemoglobina. Un concepto importante de esto anterior que acabamos de ver, ustedes están viendo que tenemos unas mezclas de gases, es que los gases vienen en una mezcla. El aire atmosférico es una mezcla de gases, de la cual solamente necesitamos el oxígeno. Los otros elementos no los necesitamos para vivir, necesitamos es el oxígeno.
pero ese oxígeno entonces no viene disuelto, no viene puro, sino viene disuelto en una mezcla de gases. Y cada gas tiene una presión dentro de esa mezcla de gases. Entonces a eso se le denomina la ley de Dalton. La ley de Dalton, ¿sí? Dice que la presión de una mezcla de gases, pongámoslo G, la presión de una mezcla de gases, G, es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas, por ejemplo, del oxígeno, ¿sí? Más la presión del CO2 más, por ejemplo, la presión del nitrógeno, ¿sí? Eso dice la ley de Dalton. En una mezcla de gases, la presión de una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. Eso es la ley de Dalton. Entonces, esa presión de 760 milímetros de mercurio es la sumatoria de todas las presiones parciales de los gases que componen el aire del medio ambiente, el aire atmosférico. Ese aire, entonces, esos gases van generalmente húmedos y según diferente lugar de la Tierra, los gases o las zonas geográficas, el aire puede ser más húmedo o no. Recuerden que la humedad también se puede medir y hay sitios donde, por ejemplo, aquí en los trópicos, tenemos mayor humedad que en otras partes de la Tierra, por ejemplo, como en los desiertos. Entonces, esto también influye un poco en la disponibilidad de esos gases. En el ámbito clínico, el oxígeno que damos a nuestros pacientes no viene en una mezcla de gases. El oxígeno sí ya viene en un 100%, es decir, no viene mezclado con otros gases. El oxígeno lo tenemos como oxígeno. Cada habitación normalmente tiene una fuente de oxígeno. Al paciente se le coloca una cánula nasal o otros sistemas para aumentar la concentración del oxígeno. Una cánula nasal, normalmente vamos a utilizar esta diapositiva para escribirlo. Una cánula nasal más o menos aporta entre un 24 y un 32% de fracción inspirada de oxígeno, un poco similar pues a la del medio ambiente, pero que es el 21%, pero un poquito más, generalmente con porcentajes del 24% hasta el 32% es suficiente para la mayoría de los pacientes. Este oxígeno por cánula nasal, algunos lo habrán visto, los que trabajen pues en enfermería o los que han tenido oportunidad, viene conectado a un humidificador, que es un recipiente que contiene agua y que permite que el oxígeno no salga seco. El oxígeno seco es lesivo, daña las mucosas y puede causar toxicidad pulmonar. Entonces, este oxígeno se le administra a los pacientes húmedo gracias a estos humidificadores. Hay otros sistemas con los cuales podemos dar oxígeno a mayores concentraciones. Incluso lo podemos dar con unos aparaticos que se conectan a una máscara. Estos se denominan Venturis y estos Venturis pueden darme cantidades variables desde el 35 hasta el 50% o incluso más, hasta el 75%. Y hay unos sistemas con máscaras
que nos pueden dar hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno. Bueno, esta diapositiva pues es básicamente para ilustrar el proceso pues de recorrido de los gases sanguíneos, es decir, de su presión en distintos puntos de la circulación. Entonces, vamos a tener en la parte de arriba el aire inspirado y el aire expirado. Entonces, miren ustedes que la presión de oxígeno es más o menos de 159 milímetros de mercurio. Es la que está, el cuadrito que está a la derecha, color como rosado. Ustedes ven que la presión de oxígeno del aire inspirado es alta. Y ya la del aire expirado es un poco menor, ¿sí? La del CO2 es muy baja en el aire inspirado, pero aumenta en el aire expirado. De todas maneras, recuerden ustedes que ustedes van a preguntar, pero ¿por qué hay aire en el aire expirado? Hay oxígeno, se supondría que solamente es CO2, ¿no? Recuerden que habíamos hablado, voy a dibujarlo aquí, habíamos hablado de algún concepto importante que es el espacio muerto. Entonces, el espacio muerto son aquellas zonas de la vía respiratoria donde no, no hay intercambio de oxígeno, el oxígeno se queda ahí, ¿sí? A eso lo denominamos espacio muerto. Y ese espacio muerto corresponde aproximadamente a 150 mililitros. Ese es el espacio, corresponde a la tráquea, a los bronquios y a las vías respiratorias superiores, donde no hay intercambio de oxígeno. Ese espacio muerto corresponde aproximadamente a 150 mililitros. Y en ese espacio muerto no hay intercambio de oxígeno, por tanto ahí vamos a tener oxígeno. Entonces cuando hacemos el movimiento de expiración, pues ahí va oxígeno, ¿sí? Y entonces este oxígeno pues va a ser parte del aire expirado y por eso entonces en el aire expirado pues vamos a tener oxígeno, una parte que viene de los alvéolos, porque ustedes recuerden que en los alvéolos también hay así como queda CO2, también queda oxígeno que no alcanza a difundir y entonces parte de ese también sale por el aire expirado y el otro que está en el espacio muerto. Entonces en el aire expirado también vamos a tener oxígeno y vamos a tener pues obviamente una mayor concentración de CO2 que en el aire inspirado. A nivel alveolar, entonces recuerden que la presión de oxígeno disminuye a 104 milímetros por mercurio, más o menos. Disminuye por efecto pues del CO2 que está en los alvéolos y por el efecto del vapor de agua. Aquí entonces miramos ya cuando la sangre se oxigena, entonces miren que la sangre oxigenada tenemos una presión de oxígeno aproximadamente 95 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Sí hay CO2 en la sangre oxigenada. Las variaciones del CO2 son más sutiles, pero sin embargo son sumamente importantes. Y en la sangre desoxigenada, es decir, en la sangre venosa, la presión de oxígeno es menos. Mire que ya disminuyó, era 95 en la sangre oxigenada y en su paso por los capilares sanguíneos
¿sí? Los tejidos toman oxígeno y expulsan el CO2, y por tanto en la sangre desoxigenada, en la sangre venosa, en la sangre que retorna al corazón, la presión de oxígeno disminuyó de 95 a 40 y la presión de CO2 aumentó de 40 a 46. Este es pues el efecto de las presiones en los distintos sectores digamos, del circuito pulmonar y sistémico. Esto es básicamente algo similar. Están hablando pues del proceso de llegada del aire al alvéolo y su intercambio pues el intercambio pues de oxígeno por el CO2. Es algo pues muy similar, es un gráfico donde se está pues básicamente hablando de lo mismo. Básicamente entonces a su lado derecho tenemos la sangre que ya va en rojo, oxigenada, que hace su paso por los capilares. Aquí hace su paso por los capilares, entonces es el circuito sistémico. Aquí vendría la sangre por las venas pulmonares, llega a los ventrículos, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se va hacia los tejidos. Allá es pues tomado el oxígeno y se devuelve aquí la sangre venosa que tiene mayor concentración digamos de CO2 y se ha caído la presión del oxígeno y vuelve otra vez a oxigenarse en los alvéolos. Es básicamente lo mismo. Bueno, aquí entonces ya vamos llegando todo este proceso de la ventilación que ya hemos visto, donde han participado músculos, donde han participado pues el sistema de presiones pulmonar y intrapleural, garantizando pues que el aire llegue a los alvéolos. Pues ya entonces aquí tenemos las unidades funcionales que son los alvéolos, ¿sí? Esta es una fotografía aquí, pues mirando una fotografía de microscopio de los alvéolos. Aquí tenemos pues los alvéolos, ¿sí? ¿Sí? Y aquí ya tenemos, digamos, la unidad funcional que son los alvéolos es un diagrama pues de la estructura. En la clase ya tuvimos la oportunidad de ver cómo estaban compuestos por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, ¿sí? Y cada alvéolo pues va a tener eh, un vaso sanguíneo, ¿sí? Una arteria y una vena pulmonar, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, entonces aquí estamos viendo un vaso sanguíneo a nivel del alvéolo, aquí vemos el glóbulo rojo, ¿sí? Entonces esto sería una rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces él lleva principalmente CO2 y entonces el CO2 difunde aquí y se va hacia el alvéolo y el oxígeno se va hacia el glóbulo rojo. Ahora bien, esta unidad pequeña que se llama el alvéolo también tiene unas particularidades. Y una de las particularidades es que ese alvéolo tiene que permanecer abierto siempre, ¿sí? Porque cualquier aumento de presión puede colapsar ese alvéolo. Recuerden ustedes que habíamos hablado
en la clase anterior habíamos hablado de el surfactante pulmonar, que es producido por estas células, los neumocitos tipo 2 que están aquí en verde, y producen un elemento que se llama el surfactante pulmonar, que cubre el interior del alvéolo. Ese surfactante pulmonar va a tener una función muy importante y la vamos a explicar acá. Resulta, aquí vamos a dibujar un alvéolo. Ahí está el alvéolo. Resulta que el vapor de agua que viene en la mezcla de gases forma una película acá. Se va aquí como hacia las paredes del alvéolo. Y las moléculas de agua tratan de atraerse unas sobre otras. Ellas tratan de atraerse. ¿Sí? A eso se le denomina tensión superficial. Tensión superficial. Tensión superficial. Si esto sucede, entonces el alvéolo siempre tenderá a colapsarse. Entonces, esa tensión superficial colapsaría el alvéolo. Esto es lo que sucede en los recién nacidos con enfermedad de la membrana hialina. Y ya vamos a explicar cuál es la labor del surfactante pulmonar que es producido por los neumocitos tipo 2. Pues bien, para que esto no suceda, entonces hay unas células que se llaman los neumocitos tipo 2 que cogen y producen surfactante pulmonar que cubre el alvéolo, crean una capa. Ese surfactante pulmonar está compuesto principalmente de lípidos y lo que hace es cubrir el alvéolo y neutralizar el efecto de la tensión superficial, de tal manera que el alvéolo se va a mantener abierto. Es decir, el surfactante pulmonar se opone a esa tensión superficial. Eso garantiza que nuestros alvéolos siempre estén abiertos. ¿Sí? Cuando esto no sucede, entonces el alvéolo se tiende a colapsar. Y aquí estamos viendo una figura de lo que podría suceder en caso de que no haya ese surfactante pulmonar. Hay una ley que se llama ley de Laplace, que dice que la presión en un alvéolo, ¿sí?, es igual a 2 por la tensión superficial de la que habíamos hablado, que trata de colapsar al alvéolo, sobre el radio del alvéolo. El radio es la distancia que hay aquí entre una pared y otra del alvéolo, o mejor dicho, el radio es la distancia que hay entre el punto central del alvéolo y la pared. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, entre más pequeño sea el alvéolo, mayor va a ser la presión dentro del alvéolo, que lo tiende a colapsar, porque la tensión superficial va a tratar de colapsarlo. Si el alvéolo es muy grande, pues su radio es más grande
y eso hace que la presión dentro del alvéolo sea menor. ¿Sí? Vuelvo y explico. Esta ley de Laplace dice que la presión dentro de un alvéolo es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio. A mayor radio, si aumenta el radio, es decir, si el alvéolo es más grande, pues disminuye esta relación y entonces la presión es menor. Esto ocurre en los alvéolos de mayor tamaño. A mayor radio, o sea, entre más grande es el alvéolo, menor va a ser su presión. Esto es lo que sucede en la enfermedad de membrana hialina. Cuando por déficit de surfactante pulmonar, entonces los alvéolos más pequeños se colapsan y entonces el aire se desvía a los alvéolos de mayor tamaño. Así que hay un colapso de la gran mayoría de los alvéolos pequeños y el aire se deriva a los alvéolos de mayor tamaño, pero igual, de todas maneras, pues el niño, el bebé entra en falla ventilatoria. Entonces, esto se conoce como la ley de Laplace. Bueno, entonces dejamos por ahí la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido. Por favor, entonces repasen estos conceptos. Tienen diferentes textos para que los puedan repasar y para que puedan entenderlo. En la clase del miércoles trataremos de explicar y solucionar algunas dudas para que queden los conceptos un poco más claros. Nuestro siguiente video hablaremos de las capacidades y de los volúmenes pulmonares. Esto se refiere a qué volumen y qué capacidades normalmente tenemos nosotros en nuestro pulmón. Esto es muy importante porque estas capacidades y estos volúmenes pulmonares pueden afectarse en diferentes circunstancias. Entonces es muy importante saberlo. En la cotidianidad vamos a ver enfermos por una y otra razón que pierden desafortunadamente sus capacidades y volúmenes pulmonares y el caso más común es la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy común en nuestro medio en pacientes que han fumado o han cocinado con leña o que desafortunadamente tienen un componente genético muy grande. Espero que esta clase haya sido de su provecho. Recuerden estudiar y nos veremos en el siguiente video.